Gracias.
Buenas tardes, coloquen nombre y grupo, nombre y grupo. Vayan colocando nombre y grupo, nombre y grupo. Vamos continuando describiendo sensibilidad somática, en eso que eran los receptores sensitivos de la anterior clase. Hemos ido describiendo de manera general conjunto de receptores en mecanorreceptores. Hemos ido describiendo esa lista que nos da Guyton al mencionar la sensibilidad táctil cutánea con terminaciones libres, los discos de Merkel, las terminaciones de Ruffini, algunas terminaciones encapsuladas como la de Krauss, o también tenemos las de Meissner, que son encapsuladas, ¿no? Tenemos terminaciones nerviosas libres, acá están justamente dichas terminaciones libres. Mencionábamos cada uno de estos mecanorreceptores, mencionábamos al órgano tendinoso de Golgi, al uso muscular. Mencionamos que la parte de oído funciona con mecanorreceptores, son los receptores acústicos de la cóclea y para el equilibrio funcionan a partir de vibraciones, ¿no? Habíamos recordado lo que es el sáculo, el utrículo, ¿no? Entonces ahí hay la mácula está conectada propiamente a estos receptores vestibulares para el equilibrio. Habíamos descrito también los de termorreceptores para el frío, para el calor, los nociceptores para el dolor, los electromagnetorreceptores para la visión, los conos bastones, los quimiorreceptores en el sentido del olfato y el gusto. Habíamos hablado de los varoreceptores y de los quimiorreceptores también a nivel de los cuerpos carotídeos, ¿no? El cuerpo carotídeo y aórtico hay para las variaciones de oxígeno arterial y el dióxido de carbono. Eso en los cuerpos carotídeos. Y otro en el seno carotídeo también están mecanorreceptores para la presión arterial, por si acaso. Para la presión arterial son mecanorreceptores. Pregunta de examen. Habíamos descrito el principio de línea marcada al decir que por una vía, imagínense que cada uno de estos receptores tiene un axón al cual le debe la transmisión de dicha información, que dicho estímulo transformado en potencial de acción se lleve a través de una característica de axón. No vamos a hacer que esta fibra o este axón conectado a conos y bastones transmita sonido, por ejemplo, ¿no? Entonces, el principio de línea marcada me da que cada uno de los principales tipos sensitivos, dolor, tacto, visión, sonido, por ejemplo, que dan las distintas sensaciones que percibimos, puedan ser transmitidos a través de un fascículo nervioso específico, ¿no? Y esa transmisión específica es lo que nos da, o esa especificidad de la fibra nerviosa es lo que nos da el concepto de línea marcada. ¿Qué más hemos mencionado? Hemos mencionado que para la traducción de estímulos sensitivos en impulsos nerviosos, o tiene que existir una deformación mecánica del receptor, tiene que existir una aplicación de un producto químico, un cambio de temperatura o efectos de radiación electromagnética, que dichos que acabamos de hablar de los distintos tipos de receptores, por ejemplo, radiación electromagnética, van a ir a conos y bastones y van a estos conos y bastones transformarlos en un potencial de acción. ¿Bien? Lo que muchas veces se hace a través de estos potenciales de acción es generar un potencial receptor sensitivo mucho mayor del que generalmente tienden a ser las siguientes sinapsis. ¿Qué quiere decir? El que está en primera línea, vayamos a conos y bastones como ejemplificación, están en primera línea, a nivel de la retina. Lo que van a hacer es que van a ampliar su potencial receptor. Por lo tanto, llegan a despolarizarse a un valor de 100 milivoltios. Dicho valor
no se alcanza cuando la intensidad del estímulo es altísima, más o menos cuando así lo precisa el cuerpo. Si ustedes están ante una oscuridad, por ejemplo, el cuerpo no puede ver o no interpreta las características de estimular o generar un potencial de acción a través de los electromagnetos receptores hasta que se registre una modificación intrínseca de la membrana. Bien, entonces, uno es esa modificación que sufre dicho electromagnetorreceptor, lo puede hacer el mismo quimiorreceptor también. Eso es la traducción de los estímulos sensitivos para que se transformen en impulsos nerviosos. La anterior clase nos hemos quedado justamente acá al describir que para que se genere un potencial del receptor, un ejemplo de funcionamiento lo íbamos a hacer a través del corpúsculo de Pacini. Vamos a ver, todo esto que está en esta imagen representa el corpúsculo de Pacini. Acá, miren la flecha, viene el estímulo como tal. A partir de ese estímulo de deformación, ¿bien? Obsérvense que esta pequeña zona ha quedado deformada por la compresión. Vamos a generar una palpación. Vamos a tocar a los corpúsculos de Pacini. Y dicha deformación, en este principio básico de qué impulsos son los que van a hacer un potencial de acción, ahí está el de deformación mecánica. Y a través de ese concepto de deformación mecánica, estimulamos al corpúsculo de Pacini y esta acción va a generar un cambio de polaridad, mayor positividad dentro de la fibra. Bien, ahí está el área deformada, como lo que explica Gayton. Y esa área deformada me va a iniciar un circuito local a través de la activación del potencial del receptor. Entonces, dicha deformación, dicha área deformada, va a verse transformada esa información en un cambio de polaridad dentro de una fibra nerviosa. Y ese cambio de polaridad lo vemos acá, las fibras positivas acá adentro, el sodio, las cargas negativas, perdón, por fuera. El sodio ha ingresado dentro de la fibra. Y esto va a generar una cascada de activación a través de la fibra nerviosa. Como consecuencia, vamos a tener la conducción del estímulo en torno a la percepción del entorno. Bien, entonces, sea cual sea los distintos tipos de estímulo que se tengan a través de deformaciones, a través de productos químicos. Han ingerido su comida a mediodía, ¿no? Han comido una feijoada, ¿qué han comido últimamente? Tantahuaguas, ¿no? Ahí los que hablan portugués nos visitan de Brasil. Ahí las características de las ofrendas para el 2 de noviembre. Han comido masitas, han consumido carbohidratos. Y ahí el producto químico ha generado una estimulación de la papila gustativa, transformándolo en un potencial de acción. Los diferentes potenciales de acción sufren un concepto que se llama adaptación. La adaptación, como tal, puede ser de orden lento o puede ser de orden rápido. Puede ser de orden parcial o puede ser total a cualquier estímulo que se presente transcurrido un tiempo. Entonces, los distintos tipos de receptores sufren un periodo de adaptación. Vayamos con un ejemplo que muchos de ustedes ya han conocido. ¿Qué pasaba cuando ingresaban al anfiteatro? Al principio estaban llorando, llora que llora por el olor a formol. Es decir, cuando se aplicaba el estímulo sensitivo en primera instancia, este generaba una irritación del receptor a través de la mucosa nasal, a través de la conjuntiva, produciendo un lacrimeo, una secreción a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Al principio, por eso, la frecuencia de impulso o la intensidad con la que uno siente y traduce a los receptores es alta y después baja. Cada vez hasta que la frecuencia de los potenciales de acción ya no puedan generar o puedan formar un estímulo. Ustedes que estaban en el anfiteatro
¿no? Veían o sentían el olor a formol, y lo que pasaba posteriormente, los primeros minutos que estaban lagrimeando, era que exista un mecanismo de adaptación típica de los receptores a nivel de la porción nasal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto es lo que se genera en los distintos tipos de receptores que tenemos. Hay adaptación de estos receptores sensitivos. Los corpúsculos de Pacini, de los cuales estábamos hablando hace un momento, también generan una característica de adaptabilidad. Entonces, en unas pocas centésimas de segundo, los receptores situados, o que estos receptores de Pacini, estos mecanorreceptores, se van a adaptar por completo. Así es que cuando exista la deformidad, cuando se toque, ahí les toque el enamorado, no va a ser igual que la primera vez, porque ya están adaptados. La característica de estos receptores, y muchos de los que tenemos en el cuerpo, es que generan una adaptación. Ahora, en el plasma hay algunos receptores que van a tardar en producir una adaptación a los distintos patrones fisiológicos. Por ejemplo, los vasoreceptores. A nivel del seno, nosotros hemos dicho que existen vasoreceptores especializados en la característica de la fuerza que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. Entonces, esos vasoreceptores que actúan como mecanorreceptores van a tener una tendencia diferente a la adaptación. Quiere decir que no se van a adaptar fácilmente, a diferencia de los receptores a nivel de la mucosa nasal, a los de los mecanorreceptores. Estos mecanismos de adaptación de los receptores tienden a ser diferentes por las funciones corporales. Yo no necesito que el seno carotidio con sus vasoreceptores se adapten rápidamente. Lo que necesito es que de manera, en un periodo de días, estos estímulos de los vasoreceptores me generen un cambio. Por ejemplo, cuando hay o existe poca presión arterial, entonces, ¿qué tengo que activar? Tengo que activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que no se va a dar en ese momento. No se va a dar a las horas. Se va a dar en el transcurso de días. Y esa acomodación propia de la fibra nerviosa va a generar una adaptación tardía. Entonces, nosotros estamos en estos conceptos, estamos en los receptores de adaptación lenta y de adaptación rápida. En estos receptores de adaptación lenta, lo dice acá el acápite, van a seguir transmitiendo impulsos hacia el cerebro mientras siga presente el estímulo. Entonces, los vasoreceptores son un ejemplo de receptor de adaptación. ¿Por qué? Porque la presión arterial no la voy a poder controlar en una hora, funcional o fisiológicamente. Entonces voy, de acuerdo a las características funcionales del individuo, voy a adaptarlas o voy a generar esa adaptación lenta hasta que se genere modificación del estímulo. Entonces, con el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué he hecho? Aumentar la presión arterial. Entonces, por eso ya no va a estar estimulándose a esos vasoreceptores a nivel del seno. Tenemos los de adaptación rápida. En el concepto dice, los receptores que se adaptan con rapidez no pueden utilizarse para transmitir una señal continua. ¿Por qué? Porque estos receptores de adaptación rápida que han detectado los cambios de intensidad y de estímulo de manera adecuada, los mecanorreceptores son un ejemplo de estos de adaptación rápida. Una vez que ha venido la deformación mecánica a través de la membrana, lo que va a seguir es propiamente adaptarse a esa intensidad de estímulo. Y no van a enviar información de dicho estímulo hasta que no se cambie la intensidad de dicho estímulo. ¿Bien? Entonces, si el estímulo es constante, ahí está, por ejemplo, ustedes no están con una polera, están con un top, están con un short, están en este calor que está haciendo en Cochabamba,
asumo que están con un short, un corto, o algunos estarán con una camisa, depende en qué situaciones, algunos trabajan, una camisa, un pantalón. Entonces, las mangas remangadas. Díganme, ¿cómo sienten cuando están con ropa y cómo sienten cuando se quitan la ropa? Entonces, ¿qué pasa con los mecanorreceptores? ¿Por qué no me dicen que estoy con una camisa o por qué no me dicen que estoy con una polera? ¿Por qué no me dicen que estoy con una media o con un zapato? Lo dicen al principio. Entonces, una persona sale de la ducha, se coloca la prenda y va a sentir que la prenda es de seda, la prenda será un jean, la prenda será áspera. Entonces van a sentir, ¿no? Que se están poniendo qué tipo de prenda. Eh, Esa característica solo sucede en la primera intensidad. Hasta que no se modifique dicha intensidad del estímulo, entonces estos mecanorreceptores lo que han hecho es adaptarse de manera rápida. Entonces, y ustedes no sentir las características de la prenda que llevan puesta, ¿no? En ejemplo de adaptación rápida. Ahora, las fibras nerviosas que van a clasificarse según los diferentes tipos de señal que van a transmitir, van a clasificarse según sean amielínicas o mielínicas, ¿no? Y de manera general, ampliando esto, de manera general, los tipos de fibra se dividen en dos. Son los tipos A y los tipos C, ¿no? Entonces ahí están los tipos A y los tipos C. Los tipos A son mielínicas de tamaño grande y medio, ¿no? Mielínicas de tamaño grande y medio. ¿Bien? Esos son los tipos A. Los tipos C son más pequeñas, ¿bien? Pequeñas, y por si acaso son amielínicas. Bien, ahí están los tipos A, la clasificación, los tipos C. Unas son grandes, medianas, y las otras son pequeñas. Por estas fibras mielínicas grandes, los impulsos viajan a excedentes velocidades. Aproximadamente el término medio de conducción de estas fibras grandes es a una velocidad de 120 metros por segundo. Es decir, que recorren en un segundo una distancia que supera la longitud de un campo de fútbol. Son así de rápidas, son veloces. Flash les podemos decir a estas de tipo A, ¿no? Sin embargo, las de tipo C no recorren, su velocidad, miren, es solamente de 0.5 metros por segundo. Quiere decir que en 2 segundos tardan para ir desde el dedo gordo del pie hasta la médula espinal. Son un poco más lentas. Nosotros lo consideraríamos rápido porque va desde el dedo gordo en 2 segundos. 1, 2, tardo en contar incluso 2 segundos, ¿no? Para llevar dicha información desde el dedo gordo hasta la médula espinal. Ahí están las características de diferenciación. Ahora, dentro la subdivisión de las tipo A, están que estas se van a dividir en beta, vamos a tener alfa y vamos a tener gamma, ¿no? Aquí está gamma y esto debería ser alfa. Ahí está, alfa, beta, gamma, para la característica de las subdivisiones de las tipo A. ¿Qué características entre las funciones sensitivas encargadas de este tipo de fibras? Nosotros vamos a ir, miren, a describir funciones sensitivas para estas fibras de mayor longitud a través del uso muscular, la información del órgano tendinoso de Golgi, lo del corpúsculo de Pacini que mencionábamos hace un momento, la presión profunda del tacto, el dolor, el escozor, ¿no? Sin embargo, el tacto grosero, la presión, las cosquillas, por ejemplo, tardan en ascender, van por fibras lentas, a 0.5 metros por segundo. Lo mismo algunas características del frío y calor. ¿Bien? Ahí están la clasificación que nos da Guide. Veamos otra de las imágenes para continuar con esto.
En la descripción de las señales de sensitivas, vamos a ir describiendo que según la intensidad por la cual son estimulados distintos receptores, podemos tener lo que se llama sumación espacial y sumación temporal. ¿A qué se define como sumación espacial? La sumación espacial es el fenómeno por el cual se transmite la intensidad creciente de una señal, ¿no? Entonces, quiere decir, la intensidad con el clavo apenas lo toco. Bien, ahí está, apenas lo he tocado. No, apenas no le he hecho nada y ya están ahí con una aguja los pacientes, muchos con pánico a las agujas, llorando, ¿no? Bien, ahí está un estímulo débil. Vuelvo a hacerlo con un poquito más de fuerza. Bien, ahí está el estímulo moderado. Bien, llegamos, le decimos a Matthew que coloque justamente una inyección. Ahí está el estímulo intenso, ¿no? Entonces, Matthew va a colocar justamente de manera enérgica la inyección y va a producir un estímulo intenso propiamente. Entonces, la sumación espacial transmite la intensidad creciente de una señal. Yo puedo apenas tocar, rozar la piel con el clavo y generar un estímulo débil. Puedo hacerlo un poco más fuerte y generar un estímulo moderado. O puedo hacerlo al estilo Matthew y justamente introducir un poco más el clavo y producir un estímulo intenso. Eso define sumación espacial. Cada una de estas fibras que se están ramificando en minúsculas terminaciones nerviosas van a servir como receptores. En este caso, ¿qué tipo de receptores? Receptores para el dolor, ¿no? Porque lo que estoy haciendo es estimular a las fibras nociceptivas. Muy bien, vayamos con el concepto de sumación temporal. ¿Qué pasa con el concepto de sumación temporal? Una segunda manera de transmitir la intensidad creciente en relación al estímulo es la sumación temporal. Cuando nosotros generamos una intensidad de señal en torno a una área específica, cuando aceleramos la frecuencia de impulsos que va a recorrer cada fibra, vamos a hacer lo que se conoce como sumación temporal. Quiere decir, una cosa es que con el clavo lo estimulemos una vez, lo hagamos a la segunda más fuerte, pero ojo, lo estamos haciendo en el mismo área, solo que estamos utilizando más fuerza. Y lo otro es que en la tercera lo estamos haciendo con una mayor intensidad. Imagínense que con el mismo clavo, lo hago muchas veces, rápido, voy y hago la estimulación en una misma área, solo que lo voy a hacer más rápido. Voy a acelerar la frecuencia de los impulsos para generar mayor frecuencia de impulsos nerviosos. Voy a generar la frecuencia de impulsos al clavo para que esto genere mayor frecuencia de impulsos al nervio. Y esto va a generar una sumación temporal, esta curvatura. ¿Bien? Entonces, según la intensidad de los impulsos, relacionada con la frecuencia de los impulsos. Eso va a ser sumación temporal. La sumación espacial, no se olviden, va de acuerdo a la intensidad del estímulo y sin embargo la sumación temporal va de acuerdo a la frecuencia del estímulo. Una correlación muy importante para entender el dolor o la fisiopatología del dolor, que les lleva un capítulo, perdón, les lleva 6 capítulos de entender en torno a fisiopatología de Lange. Transmisión y procesamiento de las señales en relación a los distintos grupos neuronales que vamos a tener. Miren lo que está haciendo la fibra número 1. Está proyectando su axón y se está uniendo con la fibra tipo A. De manera directa, está en su camino. Como está en su camino, las dendritas van a hacer sinapsis dendrodendríticas, ¿no? Ahí están sinapsis dendrodendríticas, concepto de neuroanatomía. Van a hacer esas sinapsis
Pero acá como el tipo 1 es un amigo muy querendón, no solamente va a hacer sinapsis con la fibra tipo A, va a hacer sinapsis también con con la neurona B y va a hacer también sinapsis con la neurona tipo C, ¿no? Pero ¿cuál es la principal? ¿Cuál de estas? La A, la B, la C. La A. Entonces acá el número 1 representa a una neurona que está haciendo sinapsis con otra neurona. En la transmisión de señales a través de grupos neuronales puede existir uno, se llama excitación, y el otro se llama facilitación. Entonces, vayamos a entender. El 1 con el A, ¿qué estará haciendo? ¿Excitación o facilitación? ¿Qué creen ustedes? ¿Bien? Está en su camino. Por lo tanto, está generando un estímulo excitador de 1 a 1. Está dejando dendritas a la neurona B y a la neurona C. Estas otras sinapsis dendrodendríticas, lo que está generando es un estímulo facilitador, no completamente excitador. Y es que en esto de las comunicaciones, porque nosotros ahora estamos tratando de entender, porque hemos hablado de primero la organización del sistema nervioso, ahora estamos hablando de los distintos tipos de receptores. Y luego vamos a hablar de la sensibilidad somática como un conjunto. Las neuronas no solamente se activan en la sinapsis unilateral. Estas sinapsis facilitadoras son muy importantes para que B y C logre cambiar su potencial de membrana. ¿Cuánto hemos dicho que es en las neuronas? Menos 65 milivoltios. Entonces, a nivel de las fibras B y C, lo que tendremos que hacer para modificar dicho voltaje es tener estas señales facilitadoras. Lo ejemplifico. Acá tenemos donde están mis zonas facilitadas y al medio tendremos lo que va a llamarse como zona de descarga. En la zona de descarga está la zona excitadora y las zonas facilitadoras coadyuvan a otras neuronas a alcanzar el potencial de acción. En esto que hemos descrito como receptores y en esto que estamos entendiendo de la sinapsis en estos receptores, se forman circuitos neuronales de convergencia y divergencia. ¿Cuáles son algunos circuitos de divergencia? Quiere decir que van a ir a prolongar un estímulo, va a ir a comunicar, a amplificar el estímulo inicial. ¿Cómo se puede generar la divergencia, esta amplificación en los distintos circuitos neuronales? Tenemos la divergencia que va a venir de una sola señal. Esto es la divergencia de una sola señal. Aquí está el estímulo. Dicha divergencia va a ir en cascada a activar diferentes axones y diferentes neuronas. Esta divergencia es un sistema de amplificación de los distintos estímulos. El estímulo, para que genere un potencial de acción y ese potencial de acción genere información, lo que necesitamos es la divergencia. Uno a partir del mismo fascículo y otro lo podemos tener a partir de diferentes fascículos. Este se ha estimulado, este está con su propio receptor de Pacini, este también su propio receptor de Pacini, este también su propio receptor de Pacini. Solo que estos están conectados a múltiples fascículos. En este caso, la transmisión de la información va a dirigirse a diferentes lados. Puede dirigirse hacia la porción del tálamo, hacia el cerebelo, hacia la corteza del encéfalo propiamente. Entonces va a generar esto, ¿no? Esa desviación de la información. Si ustedes recordarán, este tipo de información sensitiva, recuerdo anatómicamente, el haz cuneiforme o el haz de Gold o Gracil, que van hasta la médula oblongada, forman el hemisco medial hasta el área sensitiva, primero a tálamo,
y luego el tálamo genera una divergencia de señal a las diferentes áreas de la corteza sensitiva. Nosotros vamos a ir describiendo esas áreas de la corteza sensitiva, ¿no? Ahí están las diferentes áreas de la corteza propiamente. No solamente van a terminar en una área, una porción, esta es la corteza, ahí está la corteza, ¿no? Esta es la corteza somatosensitiva. Entonces, estos circuitos que estoy hablando de la fuente de la divergencia en múltiples fascículos, va a dirigir la información sensitiva según donde corresponda. Van a ir al tálamo y luego será el tálamo el encargado de procesar a dónde va a ir, a la extremidad, al área de la extremidad superior, del tronco de la extremidad inferior, por ejemplo. Bien, eso es la divergencia de varios fascículos. Lo que nosotros vamos a tener seguidamente es la convergencia de señal. Un conjunto de señales procedentes, acá están viniendo el conjunto de señales, se reúnen para excitar una neurona concreta. ¿Bien? Entonces, esto se llama convergencia, esto es divergencia. Estará claro la característica. Convergencia, un conjunto de múltiples orígenes de diferentes neuronas se van y convergen la información para excitar solamente a una neurona. Esto muestra la convergencia de una sola fuente, diferentes terminales que van y convergen a una sola fuente. ¿Bien? La característica es que existe también convergencia de múltiples fuentes. Ahí está la característica de múltiples fuentes. No solamente imagínense que esto de múltiples fuentes sea, venga un mecanorreceptor de Meissner, Pacini, ¿bien? Ahí están Meissner, Pacini, con sus fibras, y lo que estén haciendo es la convergencia desde diferentes fuentes o múltiples fuentes para producir un potencial de acción, un circuito neuronal, ¿no? En estos circuitos neuronales, nosotros vamos a hablar que pueden darse de dos tipos. Unos circuitos que son excitadores y otros que son inhibidores. ¿De qué es uno de los factores principales de que depende que sean excitadores o inhibidores? Depende uno de la sinapsis y el tipo de neurotransmisor que se libera, ¿no? El neurotransmisor en las diferentes sinapsis juega un papel importante en que si la señal sea excitadora, ¿bien? Y siga en una dirección, o sea inhibidora y siga otra dirección, ¿no? Entonces, ahí la característica, nosotros, o Guyton ejemplifica este sistema de sinapsis excitadoras, es que para lograr la inhibición, primero tendrá que haber una sinapsis excitadora. Quiere decir, a ver si me logro hacer comprender. En esta sinapsis excitadora, quiere decir que para decirle a una neurona, oye, tienes que aumentar la producción de neurotransmisores. O decirle a otra neurona, ¿sabes qué? Tienes que bajarle a la producción de tus neurotransmisores. Entonces, para hacer el proceso de excitación, de ascenso, lo que hace la sinapsis excitadora en excitación postsináptica es continuar con el circuito. Pero sin embargo, en la sinapsis donde existe inhibición, la primera neuronal excita y le dice, ¿sabe qué? Tienes que producir neurotransmisores inhibidores y por lo tanto necesita una neurona inhibidora intermedia